Bueno, en esta clase empezamos a trabajar con números naturales. Si bien hay muchas cuestiones que ustedes ya vienen trabajando con los conjuntos numéricos, vamos a analizarlos desde su estructura, es decir, qué características tiene este conjunto de los números naturales. Un conjunto realmente muy particular porque en él se definen los elementos, o sea, los números naturales, a partir de determinadas propiedades que solamente este conjunto tiene. No lo tienen ni los números racionales ni los números reales, ¿sí? Son características propias y únicas de los números naturales. Ustedes ya saben que los números naturales tienen distintas definiciones. Nosotros optamos por definir los números naturales como aquellos números que sirven para contar. De esa manera, excluimos el cero como un número natural. Fíjense que acá, cuando estamos definiendo acá por extensión el conjunto de los números naturales, empezamos con el 1. Si vamos a trabajar con el 0, necesitamos definir el conjunto de los números naturales sub 0. Ponemos un pequeño 0 debajo y eso indica que empezamos con el 0, 1, 2, 3 y continuamos. Es un conjunto infinito. Les decía que este conjunto tiene propiedades específicas, así como el conjunto de los números reales, cuando ustedes lo estudian en cálculo, ven que ese conjunto se define, se caracteriza a partir de axiomas. Bueno, en el conjunto de los números naturales también hay axiomas. Se los llama axiomas de Peano. Son muy básicos porque ustedes ya los conocen, los hemos usado muchas veces. Por ejemplo, el primero de ellos, el número 1 no es sucesor de ningún número y es el único número natural que no es sucesor, que no es siguiente de ningún otro número natural. En este conjunto de los números naturales es el único caso en el que podemos hablar de siguiente y anterior, ¿sí? En los racionales, en los reales, no podemos hablar de siguiente y anterior, porque siempre entre dos números reales voy a poder ubicar otro real. En el caso de los naturales no pasa eso. Si yo tengo el 1 y el 3, sí, entre medio de ellos podré ubicar el 2. Pero si considero el 1 y el 2, que son dos naturales consecutivos, no voy a poder encontrar o ubicar ningún otro número que sea natural. ¿De acuerdo? El segundo axioma dice, dos números naturales distintos tienen sucesores distintos, ¿sí? El siguiente de dos números naturales diferentes es diferente. Acá también me parece importante aclarar que podemos pensar además en el anterior de un número natural. El anterior de un número natural se obtiene restando 1, ¿sí? El tercer axioma, tal vez el que cuesta un poquito más entender, dice si K es un subconjunto de los números naturales que contiene al 1, tal que el sucesor de cualquier elemento de K está en K, entonces K es igual al conjunto de los números naturales. A ver, pensemos en esto. Piensen en el conjunto de los números naturales, comenzando con el 1 y son infinitos. Tomo un subconjunto que contiene al 1, de manera que el siguiente de cualquier elemento de K está en el conjunto K. A ver, si pienso en el 1, el siguiente del 1 es el 2, ¿sí?
Y ese siguiente, si ese siguiente está en K, voy a poder considerar otro siguiente, el siguiente del 2. Y si tomo el 3, voy a poder considerar el siguiente del 3, porque estoy hablando de un elemento X cualquiera de K. ¿Sí? Para cualquier elemento que yo tome, voy a poder obtener un siguiente. Entonces, ese subconjunto K de N no es otro conjunto que el mismo N. ¿Por qué? Porque si siempre puedo obtener un siguiente de cualquier elemento de K que yo tome, estoy hablando de los números naturales, que son infinitos. ¿Sí? Ahora, si existiera un elemento de ese subconjunto K que no tiene siguiente dentro de K, entonces ya no estaría hablando del conjunto de los números naturales, sería un conjunto ya acotado, finito y no infinito como el conjunto N. Igual vamos a ver que este tercer axioma se desglosa un poquito más. A ver, pasemos a la página siguiente. Acá aparecen otra vez enunciados los 3 axiomas, tal cual aparece en uno de los textos de la bibliografía. Ustedes ya han visto que en matemática hay propiedades que se aceptan como verdaderas sin demostrarlas. Esas propiedades reciben el nombre de axioma. Pero hay otras propiedades que tienen que demostrarse. Esas propiedades son llamadas teoremas. Y los teoremas se demuestran tomando como base los axiomas, los términos primitivos, otras propiedades ya demostradas. Y además, para demostrar un teorema, tengo diferentes métodos. Depende de la forma en que tenga el teorema, yo podré demostrarlo por el método directo o por el contrarrecíproco o por reducción al absurdo. Todo depende de la información que me da el teorema en su enunciado. A veces puedo usar la hipótesis y otras veces no voy a poder usarla. En el conjunto de los números naturales, hay veces que uno tiene que demostrar propiedades y ninguno de esos métodos nos resultan válidos, entonces usamos otro método de demostración que es la inducción. Si yo voy a demostrar la propiedad del conjunto, una propiedad cualquiera que afecta a números naturales, ya sea todo el conjunto de los números naturales o a un subconjunto, voy a usar la inducción. Si la ley que yo, o si la propiedad que yo voy a demostrar afecta a todo el conjunto de los números naturales, se cumple para todos los números naturales, el método será de inducción completa, ¿sí? Si yo voy a demostrar una propiedad que se cumple solo para un subconjunto de n, la inducción o el método de la demostración será de inducción incompleta. ¿Bien? Antes de entrar a ver esa teoría, ese método, en qué consiste, vamos a analizar unos casos. ¿Ven la nueva pantalla? Sí. Bien, la pregunta es, ¿cuánto suman los primeros n números impares? Acá hay una pequeña sucesión. Fíjense que dice P sub n como una proposición. Es una P de proposición que afecta a n. N es un número natural. ¿Por qué? Porque acá se define n número impar, ¿sí? Y los números impares se definen dentro de los números naturales. Dice, ¿cuánto suman los n primeros números naturales? Bueno, ¿cuánto es n? Arriesguemos
algunos valores, probemos. A ver, supongamos que yo hablo de un solo número natural, impar, ¿verdad? La suma de un solo número natural, o sea, P de 1, ¿cuánto va a dar? ¿Cuánto va a dar? 1. 1. 1. Bien. ¿Qué pasa si considero n igual 2? P de 2. Estoy diciendo que voy a considerar dos números impares. 1 más 3. ¿Sí? Y esto me da 4. Supongamos que considero n igual 3. P de 3, 1 más 3 más 5. ¿Correcto? Y esto me da 9. Si tomo P de 4, 1 más. 1 más 3 más 5 más 7. ¿Ven? Va sumando la sucesión de números impares. Y esto me da tanto como 16. 16. Están las raíces cuadradas de los números, sería. ¿Raíces cuadradas? Claro, si tengo el raíz de A ver. 4 Cuadrado, no raíz. Ahí está. Si tengo n igual 10, voy a sacar P de 10. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 Debería darte 100, ¿no? Por lo que más dijimos. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me faltan 2. Más 17 más 19. Esto, por lo que dicen ustedes, me tendría que dar 100. ¿Bien? 19 y 1, 20. 17 y 3 son 20, vamos 40. 15 y 5, 20, vamos 60. 13 y 7, 20, vamos 80. 11 y 9, 20 y ahí están los 100. Ustedes me están diciendo entonces que si yo tengo n igual a un número k cualquiera, ¿sí? P de k. Voy a sumar 1 más 3 más 5 más hasta acá, ¿no es cierto? Hasta acá. Esto me lo voy a dejar acá remarcado. Y esto me va a dar tanto como k al cuadrado. Sí. ¿Sí? Bien, pero este k, si bien es un número natural, no es un número natural cualquiera. Es un número natural impar, ¿correcto? Y yo tengo que registrar esa forma de número impar. Así que por ahora lo voy a dejar así. Y después lo vamos a revisar. Si tomara el siguiente de k, ¿qué forma tiene el siguiente de k? De un k cualquiera. K más 1. K más 1. Muy bien. O sea que voy a hacer P de K más 1 y voy a empezar sumando los impares. 1 más 3 más 5 más K más 1. ¿Sí? Lo voy a poner entre paréntesis para que se note bien. ¿Y esto qué me tendría que dar? K más 1 al cuadrado. Correcto, K más 1 al cuadrado. Esto es una cuestión de formas nada más. ¿Bien? Ahora, quiero mirar en el apunte a ver qué es lo que me dice para que podamos interpretar el apunte. Bueno, esta parte ya está. Voy a la otra página.
A ver, no. Inducción matemática. Quiero ver otra cosa en particular. A ver si lo tengo acá. Después vamos a volver a estos ejemplos, pero me interesa analizar esto que estamos haciendo acá. Acá está la propiedad que nosotros analizamos recién, ¿sí? P de n, 1 más 3 más 5 más 2n menos 1, igual a n cuadrado. ¿Por qué me pone acá 2n menos 1? Bueno, porque estoy hablando de todos los enteros positivos n, ¿sí? Pero acá estoy mostrando que ese número natural no es cualquier número natural en realidad, es un número impar. Es más, hay dos formas de representar un número impar. Pensemos lo siguiente. Yo tengo el número 2. Antes del número 2 tengo el número 1. Después del número 2 tengo el número 3. Ambos son números impares, pero ¿cómo se obtiene en forma genérica el número impar siguiente al 2? Bueno, un número par, o sea, 2 por n, más 1. ¿Sí? Si yo tengo cualquier número par y le sumo 1, voy a obtener su siguiente, que es impar. ¿De acuerdo? 4 más 1 te da 5. 6, que no es otra cosa que 2 por 3, 6 más 1 me da 7, el siguiente impar. Pero esta fórmula no me sirve para obtener los impares anteriores al número par. Si yo quiero obtener el número impar anterior, tendré que hacer el número par menos 1. ¿Sí? Fíjense que acá está tomando en forma genérica, para hablar de los números impares, 2n menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué no toma 2n más 1? Porque si considerara la forma genérica 2n más 1, no podríamos incluir el 1. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque, bueno, el primer valor que yo puedo tomar acá de n natural es 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Me daría el primer impar mayor que el primer par. ¿Sí? Me dejaría el 1 afuera. Por eso utiliza esta forma genérica de número impar, con el menos 1 en lugar del más 1. ¿Bien? Ahora, esta forma, esta suma, 1 más 3 más 5 más 7 más 9, hasta un impar de la forma 2n menos 1, se puede sintetizar esa escritura, hacer más corta, utilizando el símbolo de sumatoria, que es la letra griega mayúscula sigma. ¿Ven que parece como una M acostada? Dice desde I igual 1 hasta N. Y no es otra cosa que un índice. Un índice te indica un número de orden, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿sí? Desde el primero, o sea, desde 1 hasta llegar a n. ¿La suma de qué? Bueno, de todos los números que tienen la forma 2i menos 1. O sea, que voy a hacer 2 por 1 menos 1 más 2 por 2 menos 1. ¿Ven? Más 2 por 3 menos 1. Y así sucesivamente. ¿Esto qué me da? 2 por 1, 2. Menos 1, 1. Más 2 por 2, 4. Menos 1, 3.
más 2 por 3, 6, menos 1, 5. ¿Ven? Me da la sucesión. Esta es una forma genérica para sintetizar y evitar toda esta suma horizontal larga. ¿Es obligación usarla? No. Es obligación comprender qué significa, porque muchas expresiones, cuando uno trabaja con números naturales, aparecen en esta forma abreviada, cuando son sumas. Es importante poder hacer esta traducción y encontrarse con la suma horizontal para poder analizar y ver qué es lo que me está diciendo. Bueno, estas aclaraciones que yo acabo de hacer aparecen en este recuadro celeste. ¿Sí? Dice eso nada más.